Fluyen en las aguas del río. El río embalsama el cuerpo herido que nada en el abismo que representa la majestuosidad de la corriente y el agua. El cuerpo se halla disminuido en la inmediatez del silencio y el olvido, y vuelve arrancado de la vida para naufragar en la madre, vaciando poco a poco los pulmones que llevan algún rastro de oxígeno de los últimos instantes en los que se encarnó el trauma. Y todo fue miedo, todo fue violento, todo fue terror y todo fue llanto. Se le quitó al cuerpo su nombre, su humanidad, su singularidad y su rostro. Pues bajo la carne donde habitó el aire y el aliento, ahora recorren caudalosas corrientes de agua del río Cauca, inflan el cadáver y deforman el gesto de aquel que albergó experiencia, risas, enojos, personas, momentos, palabras y amor. El río inunda de agua lo que fue individuo, invade por las cavidades al difunto abandonado. ¿A dónde irán? ¿Dónde los llevará el río? ¿Dónde cobijará a aquellos asesinados que arrojaron al río para hacerse uno solo con él? El río Cauca es testigo de tanto dolor y yo solo espero que el raudal le susurre al muerto cuando entre por sus oídos una canción de cuna que le dé la bienvenida a la madre, pues la muerte no retorna a la madre. Río, por favor, susurra a los difuntos una canción de cuna que les haga sentir menos solos. Llévalos por favor a donde ya no exista el grito. Mira, el paro nace a partir de una reforma tributaria regresiva, lesiva implementada, o que quería implementar más bien el gobierno nacional de Iván Duque. Ese fue como el punto de ruptura, el punto de inflexión, el florero de Llorente, que desencadenó algo que ya venía acumulado desde 2019 y muchos años atrás. Una corrupción imperante, una desigualdad constante, una inequidad que ya es, mejor dicho, alarmante, y desencadenó ya que Colombia, no solo Cali, se haya movilizado de manera masiva, colorida, alegre, apelando a la movilización continua, pero en el cual nos hemos encontrado con una represión constante por parte del gobierno colombiano, con una vulneración flagrante a los derechos humanos, cientos de desaparecidos, una decena, una treintena de muertos en diferentes partes del país, afectaciones a los ojos, utilizando material de guerra, utilizando el material del ESMAD, porque hay plata para la guerra. Se pretendía recaudar 24,5 billones de pesos en esta reforma tributaria, resultado del hueco fiscal post-pandemia y de las políticas sociales implementadas por este gobierno, pero se iban a comprar 14 billones en aviones de guerra. Se compraron más de 2,5 millones en tanquetas del ESMAD en diciembre, en pleno pico de la pandemia. Entonces la gente salió de manera contundente a decir que estaba cansada, que estaba hastiada y que no iba a permitir más una vulneración a sus derechos mínimos como ciudadanos. Esta reforma tributaria pretendía gravar sobre todo a la clase asalariada y a la clase media de este país. Entonces digamos que eso fue lo que ocasionó los ríos de gente que se vieron el 28 de abril, y como este gobierno nunca se ha interesado por el diálogo, por la concertación, por la conciliación, ha apelado al monopolio de la fuerza, ha apelado a las armas destructivas, ha apelado a estos que no han permitido que cese la horrible noche, la Uribe noche como dirían algunos, y que sigamos a día de hoy esperando a ver cuándo va a terminar esto. La estrategia del gobierno la podemos dividir en 5 tácticas que se combinan y forman la estrategia. La primera es el hostigamiento. La protesta, originalmente pacífica, empezó a ser hostigada con bala, con represión no solo violenta, lo que se ha visto, sino con disparos que pueden encontrar casquillos de bala en armas de fuego en todos los puntos de resistencia. ¿Eso qué consecuencia tiene? Esa táctica tiene una consecuencia de encerramiento de los puntos de resistencia, de radicalización de los puntos de resistencia, de que se plantean que se tienen que mantener
que no pueden ceder, que tienen que seguir en una situación de confrontación y no de movilización, y básicamente logra lo que quiere el gobierno, es que no haya una negociación política. El segundo punto, la segunda táctica, es la cacería, de caza con Z. En la práctica están cazando jóvenes en los barrios populares en las madrugadas. Literalmente asumen que cualquier joven que está caminando en un barrio popular, que puede venir de su trabajo en una industria o en cualquier parte, lo conciben como si fuera un marchante y por tanto lo vuelven un objetivo militar y lo matan. Eso se está dando básicamente desde el proceso en las madrugadas, y eso lo ejecutan tanto militares como policías, básicamente la policía, y también para el militarismo urbano que ha aparecido. La tercera táctica es la infiltración. Tenemos una situación muy clara de policías de civil que se meten a generar vandalismo. Creo que ustedes entrevistaron ayer a la gente de Palmira, donde está comprobado, tienen los datos de cómo el peaje de Palmira, que justificó una masacre y desapariciones a granel en la zona de la Y de Palmira, se origina en una bomba molotov tirada por un policía de civil. Eso está en todas partes. Hay también los intentos de infiltración por parte de lo que los compañeros y compañeras llaman las oficinas, que son las bandas de microtráfico y de delincuencia en los barrios, para deformar el proceso. Aquí también se aleja cualquier posibilidad de negociación política, que es el objetivo de la estrategia. La cuarta táctica es la dilación. Dilatar cualquier posibilidad de avance de la negociación que se está dando con el paro nacional, con el Comité del Paro Nacional, y al mismo tiempo impedir que haya una comunicación entre los procesos locales de las barricadas y ese Comité de Paro Nacional, que ya no representa a los jóvenes, nunca lo representó. Esto fue una explosión social y no lo representa, pero ni siquiera con ese Comité de Paro Nacional se llega a ningún avance, sino que se dilata y se dilata mucho cualquier proceso de negociación, y se trata de circunscribir a reivindicaciones puntuales para eliminar cualquier posibilidad de una negociación política también. Y la quinta táctica es la dispersión. La dispersión es que estos muchachos y muchachas en Cali, por ejemplo, conciben que su problema es con el alcalde. Los de Jamundí conciben que su problema es con el alcalde, y así sucesivamente. Entonces tendríamos en la práctica 1.150 paros a nivel nacional, es decir, los 1.150 municipios que tiene Colombia, cada uno disperso sin una unidad para negociar, concentrar la negociación en una negociación nacional. Es sintomático que en las negociaciones que se han iniciado aquí en este espacio de la Universidad Católica en Cali, las negociaciones auspiciadas por el arzobispo de Cali y por las Naciones Unidas han tenido como interlocutor al alcalde y como observadora a la mujer más poderosa que tiene el régimen uribista, que es caleña, que se llama Susana Correa, que maneja un presupuesto, es, digamos, la ministra de temas sociales, y maneja un presupuesto de 10 billones de pesos colombianos. Sin embargo, esa señora se presenta aquí como observadora, y no hay en ningún momento, los muchachos y las muchachas no saben la importancia y que la negociación tiene que ser con ella. El gobierno central ha logrado desviar la atención y que las negociaciones se vuelvan locales, cuando la negociación, para poder superar esto, tiene que ser nacional. Uno de los puntos de Cali venía en una persecución y dicen que fue un accidente, pero como si lo hubieran tirado. Hay videos incluso antes de que los acomodaran en toda la ciclovía. O sea, es una cifra más que quiere maquillar este gobierno, porque es real. En este gobierno utilizaron reservistas, auxiliares,
personas que están prestando su servicio militar para infiltrarse en las marchas, en las protestas pacíficas, porque nosotros hacemos marchas y protestas pacíficas. Ellos inician el vandalismo, el saqueo y la destrucción para después fomentar la guerra, para poder justificar su abuso de autoridad. Hemos visto personal médico agredido, personal periodístico agredido, hemos visto madres agredidas, casas de familia agredidas, niños afectados por gas lacrimógeno que no debería pasar, madres de 50, 60 años que son atacadas por personas. Hemos visto la brutalidad policial en cara cuando un arma que tiene que ser disparada a 90 metros a 90 centímetros de altura, sí, en ángulo de 90 grados, la apuntan directamente a ti. Hemos visto eso en Colombia, al igual que en Chile. En Chile lo vieron durante 4 meses, nosotros nos llevamos un mes y tenemos los más desaparecidos, tenemos más de 500 desaparecidos. Y él dice que no necesitamos una comisión de derechos humanos, porque él está allá y él se alimenta de RCN y Caracol. Él no se alimenta de medios alternativos que muestran la realidad de Colombia. Los que no nos ven como vándalos, sino nos ven como lo que somos. Personas que están aquí protestando porque somos la 5ª generación pobre de Colombia. O sea, ¿cómo no vamos a necesitar una comisión de derechos humanos si nos están matando por pedir lo que nos pertenece? Históricamente en Colombia siempre se ha hablado del empleo y Colombia es uno de los territorios más ricos, yo creo que a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Les repito, los jóvenes que salen de una universidad, que salen con una formación formal, no tienen oportunidad de empleo. Y si eso pasa con un joven que sale con una formación formal, imagínense qué pasa con un niño, una niña, o un adolescente, un adulto, una madre cabeza de hogar que no ha tenido ningún tipo de formación. Esas personas están más a la intemperie, más a la deriva que cualquiera. Y otro de los aspectos sociales de aquí de nosotros, que no les comunican a ustedes, es que en Colombia se vive al día. ¿Al día qué es? Día a día. Nosotros vivimos, hoy se consiguen 20.000 pesos y esos 20.000 pesos sirven para el alimento de mañana. Y mañana salgo a buscar el de pasado mañana. Y así sucesivamente. Nosotros vivimos de una manera, ¿qué te digo yo? Errática. Que nosotros no tenemos una dirección. En este momento la juventud colombiana no tiene un norte a que apuntarle. No tenemos pensión, no tenemos una salud que nos vaya a acoger cuando lleguemos a, si es que llegamos a una edad mayor, una edad avanzada. No vamos a tener un sistema de salud que nos pueda atender bajo las garantías que sabemos de las enfermedades que se dan aquí. Un ejemplo, esclerosis, problemas cardiovasculares, son problemas que en este momento cuestan demasiado en Colombia. Y sabemos que aquí hay de los mejores especialistas, hay de los mejores internistas, hay de los mejores, del mejor personal médico. Pero realmente, ¿quién tiene la capacidad económica para hacerse atender en una clínica de un buen nivel? Entonces, sí, realmente el tema de género en Colombia ha sido invisibilizado y tiene que ver con un asunto de cuál es el rol que se le da a la mujer en el marco de la construcción de sociedad, que también en este movimiento ha sido bien importante porque nos hemos dado cuenta que pues realmente poder contar con las habilidades específicas que nos caracterizan como mujeres en el marco de la construcción de procesos y de participación política real, porque realmente el sufragio, por ejemplo, se vino y se instauró en cierta fecha que tampoco es muy lejana, estamos hablando de 1945, 50, no recuerdo, pero digamos que nosotras pudiéramos sentir que teníamos voz y que teníamos voto en el marco de espacios de participación ciudadana, eso apenas se viene dando y que casi con este movimiento también se ha venido promoviendo e implementando mucho más. Entonces, claramente somos un país que también desde la educación en casa y desde la educación como está estructurada en los colegios, sigue perpetuando unas lógicas hegemónicas que excluyen
a la mujer de la participación en el ámbito de lo público. ¿Sí? Muestra de ello es que, por ejemplo, el Comité Nacional del Paro está compuesto en su mayoría por hombres, una sola mujer, y realmente por eso muchas de las mujeres y muchos de los movimientos está diciendo no nos representan, porque es que este ha sido un movimiento donde se le ha visto la cara a las mujeres, se le ha escuchado la voz a las mujeres que antes no se atrevían a hacerlo. Entonces sí tiene que ver también con un levantamiento de género y también cómo el cuerpo de la mujer en el marco de la guerra se establece como territorio, y mientras esté allí, pues hay una gran parte de la sociedad que no va a encontrar lugar dentro de los procesos organizativos. Entonces, ahora que se reivindica el lugar de la mujer, no solamente en tanto objeto o cuerpo para la guerra, sino también en el plano de la discusión, con voz, con voto, con participación, la fuerza que ha tomado, digamos, en relación a los movimientos en otras épocas, donde el sistema hegemónico, el patriarcado, si se quiere llamar de alguna manera, tenía mucha más fuerza. Ahora entonces entra una dinámica o las mujeres a jugar un rol distinto, y en ese sentido el patriarcado, que está ligado a las dinámicas de guerra, ha perdido muchísima fuerza. Las mujeres dentro de estas manifestaciones populares, enfatizo en esto, todos estos movimientos sociales y culturales que se están dando en este momento coyuntural en Colombia nacen de manera espontánea en el territorio, sin ayuda, sin que nadie piense más allá, porque nadie sabía esto ni siquiera cuánto iba a durar o cómo iba a ser, solamente de manera voluntaria e instintiva se empiezan a dar todos estos movimientos en Colombia, sobre todo aquí en Cali, y las compañeras han estado de manera permanente y constante en lo que es primera línea, segunda línea y tercera línea. Básicamente las mujeres son un pilar fundamental, básicamente no, literalmente, las mujeres son un pilar fundamental dentro de la fuerza y de la movilización cultural, artística y de resistencia desde lo pacífico en Cali y en Colombia. Las mujeres nos han dado una muestra de cómo se deben hacer las cosas, y las mujeres han pasado de ser un trofeo de guerra por parte de nosotros los hombres, desde cualquier postura que estemos. Las mujeres han dejado de ser un trofeo de guerra y se han convertido en una parte fundamental y un eje primigenio y básicamente que transversal, Estructurante. claro, en todo lo que se ha formado en este momento. Y las mujeres no solamente las que están allá manifestándose, sino también la que está en la casa, la que nos prepara la comida, la que nos ayuda, la que está con nosotros, la que trasnocha con nosotros. Entonces, en este momento yo creo que afortunadamente eso es de lo positivo que yo puedo rescatar de todo esto, y es que podemos ver a la hermana como una igual, ¿cierto? No como algo, no allá atrás, como no ya relegada, sino aquí al lado con uno. Y construyendo. Sí, es la resignificación de la mujer como trofeo de guerra, eso es importante, y que es un avance gigante para un país como Colombia, que en su tema cultural, en la agenda cultural, estamos viendo cambios estructurales a nivel de las formas de relacionamiento en cuanto al género, que se pensaban que iban a ocurrir de aquí a 10, 20 años, y esto ha acelerado un proceso en cuanto a equidad de género. Todo es para aclarar, esto es un paro nacional por nuestras víctimas desaparecidas, por más de 6.402 asesinados como falsos positivos, por nuestros campesinos desplazados, por las comunidades indígenas, por la dignidad del pueblo afrocolombiano. No solo por eso, la mayoría del presupuesto nacional está dedicado a la guerra. Necesitamos incrementar el presupuesto para la educación, para la salud. Necesitamos reducir los tratados de libre comercio, más bien reorganizarlos para que el campesino, que es la potencia que tenemos aquí en Colombia como país agro, no se vea minorizado o estigmatizado. Porque ¿cómo es posible que Colombia tenga que importar comida cuando somos productores? Estamos peleando porque nuestros jóvenes tengan más oportunidades, porque no hay oportunidades para ellos, ni tanto entrar a los colegios o a las universidades es un problema, no hay cupos.
casi no hay oportunidades, la calidad educativa cada vez está más baja. Entonces, si no hay eso, se agrava la crisis social. Por eso vemos mucho microtráfico. Eso es por lo que estamos luchando. Una de nuestras luchas también es para que las microempresas, las pymes, tengan menos carga fiscal, para que se regulice también la carga fiscal que hay acá hacia el empresario. Porque Colombia es un país donde la mayoría somos comerciantes. Casi todos somos comerciantes, pero no tenemos apoyo fiscal. Casi siempre el apoyo fiscal es para los grandes contribuyentes, para la banca. Y es cosa por lo que estamos luchando y lo que queremos regular. Por eso hay tanta brecha de desigualdad. Porque los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez somos más pobres, de acuerdo a esas políticas económicas que tenemos en este país. Es por eso que estamos bloqueando, pero no bloqueamos simplemente para que no tengas paso, no. Esto es un corredor humanitario, es un bloqueo intermitente, aquí en Palmira, en el sector La Y, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, solo vamos a pasar lo que es el mínimo vital. Por eso nuestros jóvenes están aquí, si usted puede ver, la mayoría somos jóvenes. Casi todos los que estamos aquí somos jóvenes, porque queremos un mejor país. Por nuestras madres que son cabezas de hogar, muchas madres son cabezas de hogar. Porque los niños de La Guajira no tienen agua, no tienen comida, como pasa con Buenaventura, como pasa con el Chocó, como pasa con Tumaco. Necesitamos que esas ciudades también se dignifiquen. Es que esto no es solamente porque es un paro local, no, esto es un paro nacional. Estamos peleando por Colombia. Los jóvenes en Colombia hemos recibido de otras generaciones un país completamente envuelto en caos. ¿Ya? Nosotros queremos entregarle a las nuevas generaciones un cambio. En nosotros los jóvenes se ha despertado un fuego y una llama interior que no van a pagar con balas, que no se van a pagar así. Nuestros derechos no se negocian, nuestros derechos los exigimos. Nosotros los jóvenes exigimos nuestros derechos y pedimos a todas las comunidades internacionales y les damos las gracias por escucharnos hoy y les pedimos que por favor nos brinden todo su apoyo y nos brinden todos sus canales de información para que aquí nos llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y verifique la barbarie que están cometiendo contra nosotros los jóvenes, los cuales nos cansamos y estamos decididos a dejar nuestros cuerpos en consigna para poder denunciar este gobierno paramilitar que nos viene matando ante la Corte Penal Internacional. Nuestra sangre gritará a este gobierno asesinos, porque en este momento nosotros tenemos 7 desaparecidos tan solo en Palmira, de los cuales voy a leer sus nombres, que son Mónica Mosquera, Lo queremos vivo. Marco Andrés Arango, Los queremos vivos. Santiago Cruz, ¡Los queremos vivos! Cristian Hurtado Herrera, ¡Los queremos vivos! Diego Botero, ¡Los queremos vivos! Sebastián Ospina, ¡Los queremos vivos! Elber Orozco, ¡Los queremos vivos! David Mauricio Jordán. ¡Los queremos vivos! Ya se demostró que con Lucas, que bailaba en las calles y saludaba a policías, lo asesinaron. Nosotros vamos a seguir marchando hasta que nuestras voces sean escuchadas, hasta que nuestros derechos sean consignas. Esto no se va a olvidar porque todos los colombianos estamos luchando por nuestra segunda libertad. De acuerdo con su expresión, aquí ha habido un estallido social luego de una convocatoria de las centrales obreras a manifestarse frente a una reforma tributaria inicua, inoportuna, en el marco de una pandemia, con unos índices altos de pobreza extrema, de exclusión, y para el 28 de abril salieron muchos sectores sociales, entre ellos jóvenes, indígenas, mujeres, una diversidad de organizaciones y por supuesto las sindicales. Y esa 28 se salió con ese objetivo, pero no obstante que era una actividad en el marco de la protesta social garantizada constitucional e internacionalmente, lo que hubo de respuesta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la fuerza pública fue una represión nunca antes vista por parte de la policía, que se constituyó en lesiones, se constituyó en muchas violaciones a los derechos humanos,
y a partir de allí empieza una suerte de escalamiento de los desmanes propiciados por la fuerza pública y posteriormente en la colaboración entre grupos de la fuerza pública y grupos paramilitares. Situación inédita en la ciudad, puesto que esta es una ciudad de cerca de 3 millones de habitantes en el Pacífico, una ciudad cálida, donde la música y la salsa ha sido como una constante. Pero cuando empieza la represión del Estado y de las fuerzas paramilitares, lo que empieza a generarse en lugar de un temor y de un miedo es una gran indignación de la población. Entonces, particularmente los jóvenes empiezan a tomar unos puntos de corte estratégicos en varios lugares de la ciudad y a partir de allí ejercen un control territorial y empiezan a recibir el respaldo no solo de sus familias, sino de organizaciones sociales y lo que se presumía que iba a ser una jornada de paro muy similar a la del 77, que duró 2 días, realmente se ha transformado en una gran explosión social que está configurando fuerzas distintas a las maneras tradicionales de hacer la política en Colombia. Y esas fuerzas se concentran en un sujeto que son los jóvenes, que empiezan a generar espacios asamblearios, a generar espacios de diálogo, de concertación y sobre todo con una táctica nunca antes vista de control en los puntos. Situación que a la postre implicó que el Estado se llenara de más odio, de rencor y continuar con esta onda expansiva de desapariciones forzadas, lesiones de toda gama. Creo que eso fue lo que aconteció y actualmente pues el asunto no para, no ha habido poder humano ni divino que haga entender al gobierno y al Estado colombiano que debe garantizar los derechos fundamentales y el derecho a la protesta. Entonces estamos, creo que en ese momento de evidenciación de que la justicia colombiana y los órganos ejecutivos incluso no tienen la capacidad de responder a las demandas de los jóvenes y de los que están manifestándose. El Estado quien en correlación de fuerzas tiene más garantías para ejercer alguna acción de control, ¿sí? Como se llama desde la posición administrativa o estatal, versus lo que podríamos pensar, digamos, las personas que se movilizan, que hacemos la defensa de los derechos humanos, que hacemos parte o que hacen parte de organizaciones, en tanto siempre la reivindicación de los derechos, en este caso en Colombia y en Palmira, pues ha mediado la reforma tributaria, tiene una forma de expresarse. Todos ciudadanos tenemos una forma de expresar algún enojo, ¿sí? Y en ese mismo sentido, ese enojo debe ser contrarrestado según el Estado por alguna acción. La fuerza pública siempre, en el marco de la protesta social en Colombia, pues en correlación de fuerzas tiene más garantías para poder confrontar alguna protesta social. Y digamos que los artefactos que se usan en muchos momentos no son los adecuados, hay instrumentos, hay abusos de género o violencia de género dentro del marco de la protesta social. Y pues eso carece de toda legalidad o legitimidad, lo que afirma Santos, en tanto siempre va a ser el Estado el que por su aparato y por su capacidad estatal pues tendrá más posibilidad de atacar a los ciudadanos. La muerte está endulzada, está hastiada de la carroña que reposa, se humedece y se carameliza en la caña. El cañaduzal ha sido testigo de pasos aterrorizados que corren para alcanzar la vida, y tras de estos yacen armas que les persiguen para silenciar sus palabras. El cañaduzal es embriagado por sangre, aún se escuchan los llantos de aquellas que fueron abusadas, aún están las huellas de quienes fueron torturados, aún retumba el último grito del que fue fusilado, aún se esperan a los que no volvieron. Y me pregunto si la muerte está endulzada, y si no estará hastiada de tanta pena. La muerte que recorre la caña y a su vez es caramelizada con su esencia. Le pregunto al cañaduzal qué trauma ha de cargar estas tierras que han sido testigos de tanto sufrimiento. Yo le pido al cañaduzal que devuelva a los muertos,
que abra caminos para encontrar sus cuerpos, que susurre dónde están los otros difuntos. El azúcar de la caña invade la memoria de la muerte. Entonces sí, la muerte está endulzada, está hastiada de tanta caña en la que reposa el dolor, el terror y la agonía de tantos aquellos y aquellas perdidas, heridas, desvanecidas. Bueno, el 28 de abril se han presentado diferentes confrontaciones. En el municipio de Palmira hubo todos los días, digamos, una situación bastante tensa a la altura de un corredor que se le llamó la Y y que dirige hacia el peaje más cercano al municipio. Para el 2 de mayo y el 3 de mayo se presentaron violaciones de género, en tanto fueron capturadas mujeres y fueron violentadas en su físico, fueron tocadas en su integridad, ¿sí? Y fueron también violentadas psicológicamente, en tanto se les manifestaba que eran unas perras o que eran unas guerrilleras o que las iban a ahogar o que por ejemplo les mostraron sus genitales aduciendo que iban a orinar, es decir, una cantidad de situaciones que en últimas ponen en condición de violencia psicológica, física y de género pues a estas mujeres que estaban participando en ese momento de las movilizaciones y que por pues estar en ese contexto no alcanzaron, digamos, a moverse rápidamente para no ser capturadas. También hubo mujeres que fueron sometidas a dirigirse a los cañales y en esos cañaduzales también se les maltrató, se les golpeó, se les violentó en toda su persona. Hacer acciones de verificación de situaciones, por ejemplo, de desapariciones de personas en el marco de la confrontación a la altura de los cañaduzales y el trayecto de la Y, pero no ha sido efectivo. No hay una institucionalidad en el municipio de Palmira que garantice los derechos humanos, en tanto el día 28 y corriendo, digamos, hasta el día de hoy, pues han habido más o menos unas 76 desapariciones y al día de hoy tenemos 8 que no hemos podido confirmar o saber o tener razón de las personas. Para esa verificación, para esa búsqueda, para el trámite de la búsqueda de esos desaparecidos, la institucionalidad no movió un solo dedo, es decir, no hubo ninguna voluntad por parte de la administración, más allá de quedarse con la respuesta de la espera del comité jurídico de la instancia jurídica de la institucionalidad. No se me generaron los mecanismos de rescate en el minuto siguiente a cuando se hizo la denuncia de posibles desapariciones, cuando al otro día también se hicieron algunos llamados y no hubo respuesta asertiva. No se ha dispuesto tampoco, en los momentos en que hubo confrontación, no se dispusieron ambulancias para recoger a los heridos. Hubo muchas situaciones de caos que creemos que si el Estado es garante de los ciudadanos, pues tuvo que haber permitido el avance, ¿no? La recuperación de los nombres, la recuperación de las personas, la recuperación incluso de objetos identitarios de los manifestantes que fueron hurtados por la policía. Pues bueno, el paro mostró a la sociedad civil y a los entes internacionales, a los demás países, a la comunidad internacional, que el conflicto social que estuvo oculto por toda la mediatez y por toda la comunicación que se nos vendió del conflicto, digamos, en el campo de Colombia, el conflicto con las antiguas guerrillas, del conflicto armado, pues ha evidenciado que hay un conflicto social que se emana en un porcentaje de la población colombiana, ¿sí? Que son los jóvenes, que son quienes, digamos, sostienen los puntos de resistencia, que son quienes están siendo asistidos por la sociedad que no participa directamente dentro del marco del paro, y que esa es la primera demanda que yo creo que el paro tiene que hacer reflexionar tanto a la comunidad internacional como al mismo gobierno nacional, y es poder que volteemos la mirada realmente a poder reivindicar, por ejemplo, los derechos de la educación que tantos estudiantes de universidades públicas y privadas pues se han pensado, la educación pública y de gratuidad. Este es un momento para poder ejercer un balance de cuántos jóvenes tenemos en condición de calle, sí, y de calle en otras condiciones no laborales. Incluso de consumo de sustancias psicoactivas sin ningún tipo de control, y necesitamos también una sociedad que permita entender que tenemos unos jóvenes que están, digamos, tramitando su vida de otra forma a través del consumo de sustancias psicoactivas, pero que son útiles para la sociedad y que son productivos para las empresas y que son productivos en las universidades y que son productivos en sus barrios, y quitarnos esa brecha, esas estigmatizaciones que hay. Ese es el primer elemento que yo creo que es importante rescatar del paro. Vienen ya situaciones un poco más estructurales que tienen que ver con, por ejemplo, en el Valle del Cauca estamos hablando, o en Palmira,
estamos hablando que tenemos 5 peajes de menos de 30 kilómetros a la redonda, ¿sí? Aun cuando eso pues afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos, pues hoy nace, digamos, alguna alternativa para poder reivindicar ese derecho al tránsito libre y sin tanto cobro en la carretera. El tema de la salud, se cayó la reforma a la salud en el marco del paro nacional, que también pues abre la posibilidad de generar otras reformas de tipo organizativas, eso ya dependerá a nivel nacional de las organizaciones. Y yo creo que sigue la dinámica de reivindicación. Hoy vamos ya 25 días, no sé la verdad, de paro nacional, que yo creo que va a cumplir un mes y vamos a continuar y se va a continuar ejerciendo acciones desde la ciudadanía en el marco de la protesta. La población que se levantó sin armas, de una forma pacífica, a reclamar derechos en todo el país, que bajo la excusa mediática han utilizado a la población diciendo que están secuestrados en las ciudades. Y tenemos que decir que aquí lo único que está secuestrado es la educación, la salud, las pensiones, todo el sistema laboral, y por eso los jóvenes, los ancianos, las amas de casa, los estudiantes, todo Colombia está en las calles. Y Palmira, Valle del Cauca no fue materia aparte, con gente muy dedicada y con mucha valentía. Han resistido ya casi un mes y hoy estamos diciendo que acá también sucedieron cosas. Acá hay desaparecidos, hay heridos, afortunadamente no tenemos muertos, pero después han aparecido muertos en nuestras carreteras viniendo de Cali hasta Palmira. Aquí en Monterresistencia tenemos parado un ingenio y creemos que la comunidad internacional tiene que darse cuenta también que lo que ha sucedido es ante una población que está desarmada y reclamando derechos. Lo que han sacado el gobierno colombiano en todo el país han sido las armas para arremeter contra quienes usan las armas, deberían antes estar defendiéndonos. Se lavan las manos los alcaldes, se lavan las manos los gobernadores y creemos que estas voces tienen que ser escuchadas a nivel internacional porque los desaparecidos no se nos van a borrar de la memoria jamás y tienen que haber unos responsables que vayan a pagar por esos crímenes de Estado ante un Estado criminal que viene usando las armas contra nosotros mismos. Pero lo lógico es que la sociedad civil de un país pueda hacer el mismo reclamo y la Comisión Interamericana acudir a ese reclamo de la sociedad civil. No es solo el reclamo, sino todas las pruebas en video, grabaciones, todo lo que ustedes han visto de denuncias. Aquí hay un comité de derechos humanos, uno de los grupos de abogados que está apoyando a los muchachos y que deberían ustedes entrevistar para que les dé esa documentación. De pruebas hay todas las que quiera, el gobierno quiere impedirlo, pero ¿por qué ese gobierno lo impide? Marta Lucía Ramírez es hoy canciller y vicepresidenta de Colombia, tiene nexos con el narcotráfico, nexos empresariales, en el sentido que una empresa constructora que su esposo es el director ejecutivo, tiene sociedades con un narcotraficante que se llama Memo Fantasma. Su hermano estuvo preso en la Florida por narcotráfico de heroína hace cuestión de 25 años. En ese sentido son un grupo que no le interesa, y allí llegamos a cuál es el origen, es decir, quién detenta el poder en Colombia. Yo he escrito de que existe una alianza entre 3 clases sociales que son los dueños de la hegemonía política en este momento en Colombia. Son el capital financiero, los grandes bancos que son tanto nacionales como internacionales, aliados con el latifundio histórico. Este es un país donde el índice de Gini de propiedad de la tierra es del 93, imagínense eso, ese dato para que lo tengan muy en cuenta, de una concentración de la tierra enorme, y al mismo tiempo a ese club, a esa mesa de la hegemonía política han entrado los capitales de la cocaína. Porque primero empezaron financiándoles campañas políticas y después exigieron ellos estar sentados. Eso es lo que tenemos. Tenemos un Estado con una lógica mafiosa completamente, que
su dinámica, su forma de operar, su cultura es mafiosa y opera de esa manera. Esos son los que obviamente no les interesa que haya una veeduría internacional. En Estados Unidos y en el mundo entero deben darse cuenta de esa característica. Este es un mix entre narcotráfico y neoliberalismo y una sociedad feudal. Es un combinado muy peligroso que hace diferente. Es decir, en Perú hubo 2 muertos y automáticamente el levantamiento popular tumbó el gobierno. Aquí van ya más de 60 muertos, van cerca de 20 violaciones de mujeres en la protesta, hay los desaparecidos, todas las cifras son enormes y sin embargo se mantienen porque la lógica del poder es una lógica mafiosa, su actuación es de mafia, es decir, no tenemos un Estado, tenemos una mafia en el poder y eso lo tienen que entender todos los sindicalistas y la sociedad civil en el mundo entero. Definitivamente, como lo he conversado con otras personas, lo que está imperando dentro de la agenda política del gobierno, la agenda política exterior, es esa diplomacia paramilitar. No es gratuito que el embajador haya tenido nexos con el paramilitarismo, lo haya upado económicamente, ideológicamente también. No es gratuito que en este momento la canciller sea Marta Lucía Ramírez, quien tiene nexos o quien su familia ha tenido nexos con el narcotráfico, sobre su hermano específicamente. Digamos que las imágenes están y dan cuenta de que esos ciudadanos de bien, como ellos los denominan, que son los mismos que en campaña los financian, salieron de manera irresponsable con fusiles de asalto, con armas de corto y largo alcance, a tratar de intimidar y a tratar de matar a los manifestantes, a quienes estaban movilizando por parte de la Minga, del CRIC, quienes venían a robustecer, a ampliar, a dinamizar, a darle también contenido desde sus particularidades a la movilización ciudadana, porque nos estaban matando. La Minga era una especie de salvaguarda, en el entendido de que han tenido también muchas otras dinámicas de conflicto y venían a darnos un respaldo en términos humanitarios. Esta gente simplemente no dialoga, simplemente dispara, es una política de Estado que ellos apelan ya y la interiorizan como ciudadanos. Es una política de balas, es una política de sangre. Definitivamente hace rato este embajador debería estar afuera, es un embajador que no le aporta al país. Necesitamos de ustedes, necesitamos verificación internacional ante la grave y flagrante violación de derechos humanos continuos. Son miles de asesinatos, miles de personas desaparecidas que ahora están apareciendo en el río Cauca, que ahora aparecen en centros comerciales, que se han convertido en centros de tortura. En Chile fue el Estadio Nacional, en Colombia es una organización francesa, una organización, un supermercado. Por eso la invitación es a que no cesemos en esta lucha constante. Nosotros estamos en las calles, ustedes están en el extranjero, pero la mejor manera de aportar es masificar y viralizar esta información, estas denuncias. No cesen porque mañana podrían ser ustedes o sus familiares. Las y los invitamos a que estas denuncias sean enmarcadas en un contexto internacional. Por eso, digamos, nos solidarizamos y respaldamos la solicitud por parte de Iván Cepeda ante la Corte Penal Internacional, y por eso también respaldamos la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que venga a hacer verificación de la grave violación que hemos sufrido como ciudadanos de este país. Por eso que Duque no se haga el huevón y que deje entrar, así como estaba exhortando en 2018 a que lo hicieran en Venezuela, que lo deje hacer ahora en Colombia. Muchas gracias a ustedes por estar en constante comunicación con quienes nos encontramos. Bueno, eso indica que no tenemos un gobierno que defienda los derechos humanos, en tanto no permite en ese sentido que vengan personas externas, imparciales quizás, a ejercer un mecanismo de esclarecimiento de los hechos, ¿no? De los hechos en Cali, de los hechos en Palmira, en Buga, en Tuluá actualmente. Sí, el Valle ha sido el epicentro, digamos, de los bloqueos a nivel nacional,
y es importante que, digamos, la agenda que tenían estas comisiones internacionales se cumpla, en tanto pues nos va a permitir tener una mirada de pronto desde afuera de las situaciones de confrontación en las que se sucedieron violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Eso de entrada ya nos dice que no tenemos un gobierno respetante de los derechos humanos y que pues tocará trazar caminos y también otras luchas y otras formas para poder pues garantizarle a la gente que pueda ejercer su derecho a la protesta social en Colombia sin que el Estado ejerza trato militar a la protesta. La política de desinformación y de querer cambiar unos hechos que son tosudos, que son evidentes, no solamente porque las redes sociales han favorecido registrar en vivo y en directo la represión por parte de la fuerza pública estatal, sino que las mismas denuncias que se han podido corroborar y han logrado mostrar que aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos. En la ciudad de Cali, según los últimos datos, hay 120 desaparecidos y pues esa es una cifra realmente insólita en tan pocos días de paro, sin contar los casi 600 que se reportan a nivel nacional. Y la respuesta del Estado es esa. La respuesta del Estado es decir que aquí ha habido unos provocadores, ha habido unas personas que se han salido del marco del paro y que tienen unos intereses distintos. Situación que pues es un guión que ellos tienen, tratar de desvirtuar, pero de allí la importancia de que la comunidad internacional, y qué mejor que Estados Unidos, que tiene un importante papel y una relación histórica con Colombia, y que de allí también salen muchas de las políticas, incluso lesivas algunas. Recordemos que en Estados Unidos está la Escuela de las Américas, donde se han formado aquellos policías y militares que están precisamente aplicando esa doctrina que han adquirido en estas escuelas y han venido acá a violar los derechos humanos. De tal manera que si esa política del senador McGovern más en total 55 senadores están incidiendo para que se cambie y se revisen la financiación, se revisen los acuerdos bilaterales respecto de la financiación de los recursos de los ciudadanos norteamericanos, me parece a mí bastante importante. Y no solamente, o sea, principalmente por nosotros que estamos padeciendo una represión sin precedentes, o sin precedentes no, sino más bien ahora pública, porque esto ha sido estructural e histórico. Pero es que tampoco los ciudadanos norteamericanos pueden cerrar los ojos frente a que sus recursos están siendo utilizados para dejar sin ojos, para dejar sin vida y para dejar destrozada una red social y política que lo que pretende es salir de la indignidad y buscar mejores niveles de vida para la población. Entonces, si esto se incide a ese nivel, a nivel de Estado, como política de Estado de Estados Unidos, sería muy importante. Pero a la vez lo que usted dice es cierto. Hay instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha solicitado una visita en loco a Colombia y no lo ha permitido, con frases como por ejemplo de que aquí hay instancias locales como Procuraduría, Defensoría, que podrían hacer ese trabajo, pues es totalmente absurdo. Toda vez que aquí se desbordó la institucionalidad, aquí no hay Estado de Derecho y se requiere la presencia internacional en todas sus facetas. El 9 de abril, en el cual una joven fue llevada a una estación de policía del barrio Agua Blanca y allí ella previamente había sido retenida de manera ilegal porque no había ninguna razón para hacerlo y esta niña junto a otro joven fueron llevados a una estación de policía. Lo insólito, pues además de la agresión sexual de que fue víctima ella, es que fue una mujer policía la que la agredió también de esa manera y posteriormente un policía. Entonces eso muestra el grado o el nivel de degradación en que la fuerza pública no tiene recato alguno con el fin de instrumentalizar el cuerpo de las mujeres, la dignidad de las mujeres, en tratar de generar terror, de generar
obstaculizar el libre ejercicio de expresión y de la protesta social. Igualmente, pues son tantas cosas, por ejemplo, ver a un policía de 2 metros de estatura o 1,90 agarrando por el cuello a un niño de 15 años indefenso y decir que es un terrorista, y cuando el niño lo que había hecho y dijo, no, pues es que yo nada más tenía leche para echarle a los ojos a mi amigo, que le estaba ardiendo mucho los ojos por los gases lacrimógenos. Eso nos tocó ver en la estación de Fray Damián, en la ciudad de Cali. Y ver, pero más desgarrador es ver es que la Procuraduría General de Colombia, frente a esa situación, lo que hizo fue avalar ese procedimiento. Pero además, por supuesto, de las retenciones ilegales que se están haciendo sin ninguna causa. Incluso hay un patrón que hemos detectado, y es que los jóvenes que están siendo retenidos lo hace la policía sin ningún tipo de justificación. Ellos están tranquilos en los puntos o están transitando por la calle y se los llevan a las estaciones de policía, y entonces uno dice, pero bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es claro, el objetivo es, primero, generar miedo en los jóvenes, segundo, llevarlos a las estaciones de policía, reseñarlos, identificarlos, ubicar su arraigo, dónde vive, para luego hacerles seguimientos, asesinarlos o desaparecerlos. Y lo digo con conocimiento de causa, porque el viernes anterior nos tocó atender un caso de 4 jóvenes de la Universidad del Valle, en la cual ellos estaban en la carrera 100 con calle 13 de Cali, en la Universidad del Valle, y los 4 jóvenes estaban allí cuando llegaron 4 camionetas con las placas, o sea, las matrículas de su vehículo tapadas, y retuvieron a los jóvenes, no dejaron que siguieran caminando. Al instante llegó la Policía Nacional y en lugar de pedirle claridad sobre las placas, le pidió fue los documentos a los jóvenes. Los jóvenes fueron llevados ese día a la estación La María en Ciudad Jardín, y a partir de ahí se les dijo que quedaban capturados. Cuando ellos son jóvenes cualificados, son jóvenes universitarios con un alto nivel político, y le dicen, ¿cómo así que capturados? Sí, sin leerles los derechos del capturado, sin permitirles contactarse con un abogado, y luego empieza una que hemos llamado un paseo de la muerte. Transcurso del día llegó el periodista del Canal 2, en transmisión en vivo quedó la prueba de que ellos recogieron todas las balas que les tiraban, eran muchísimas, hubo detención, hubieron heridos, uno de ellos está en este momento en la clínica en Banaco, está grave porque hubo una bala que lo atravesó de acá, pues le dispararon desde arriba, le atravesó la parte de atrás de la oreja y se atravesó por el ojo. Él perdió su ojo, se llama Felipe y en este momento está en Imbanaco. Él perdió su ojo, incluso defendiendo a otra persona que ya estaba herida. Ese día hubieron muchísimos heridos, incluso un menor de edad, tenía 15 años, murió en el Pondaje por una bala, por varias balas, por parte de la fuerza pública. Entonces sí, disparaban con armas de fuego, con gases lacrimógenos, con aturdidoras, y eran muchísima cantidad de fuerza pública atacando este sector. Muy bien. Desde el éxito. Ajá. Mira, lo que yo escucho es contrario a lo que escuchó Estados Unidos y el mundo en boca del embajador Francisco Santos, quien afirmó en varias reuniones, incluso con congresistas de los Estados Unidos, que fue la ciudadanía que está en protesta quien afectó a la policía, quien inició la violencia. ¿Qué tienes que decir al respecto? Es falso, o sea, tenemos que también ver cuántos son de primera línea y cuántos son de la fuerza pública. O sea, cómo podremos nosotros ir y atacar a propósito de la policía cuando sabemos que eso nos va a afectar también. Otra situación que plantean es que no quieren, la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez ha planteado, también como orden del gobierno colombiano de Duque, que no permite el ingreso
en el sitio de los hechos acá en Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué crees de eso? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo primero que se me viene a la mente es justamente lo que ha pasado en este almacén. Ellos no dejaron entrar a derechos humanos, ellos no dejaron entrar a la Comisión de Paz, justamente porque sabían que dentro de ese almacén estaban guardando algo, sea armamento, sean personas, y estaban haciendo cosas ilegales. Porque después de 18 horas nos dejaron entrar, pues, a derechos humanos, a personas de la movilización, 1 o 2 personas, y a la Comisión de Paz. Sin embargo, cuando entramos, encontramos jabón en el piso, agua en el piso. La mayoría de partes de los almacenes Éxito estaba limpio, estaba hasta con charcos, entonces eso fue la verdad algo muy sospechoso porque nadie había entrado, ni personas de aseo, ni funcionarios del almacén, nadie. Sin embargo, eso estaba aseado. Durante ese día que no nos dejaban entrar, el tiempo que tuvimos que esperar, entraban y salían camionetas con placas falsas o con placas o sin placas. O sea, ¿qué más? Cuando pues se encontraron manchas de sangre, aceite regado, y así. Entonces, al otro día de ese, pues ya se tomaron las pruebas y ya pues se denunció. Sin embargo, no ha podido pasar nada porque nunca se hizo acción sobre eso. A los otros días fue hostigamiento total. Estas personas, habían francotiradores en el techo del Éxito, en la terraza del Éxito, disparando hacia el lado de allá, hacia el lado de Confandi, donde estaban ubicados los de primera línea que estaban en ese enfrentamiento. Entonces el 22 de mayo hubo un ataque aquí, hubo un enfrentamiento desde la 1 a 12 y media de la tarde, primero con policías, luego con fuerza del SMAT, GOES, y fueron en cantidad, muchísima fuerza pública para este pedazo. Atacaron desde la terraza del Éxito, venían y salían policías desde el Éxito, todos salían desde el Éxito porque ahí están resguardados. Ayer, que fue 26 de mayo, había una tanqueta del SMAT parqueada afuera del Éxito. Organizado, ellos saben que están haciendo cosas ilegales, ellos saben que hay una violación a los derechos humanos en este lugar, en este país y en esta ciudad en específico. Entonces eso es lo que quieren ocultar, por eso no dejan entrar al CIDH, porque ellos saben que si entran van a tener sus consecuencias. Eso es lo que quieren esconder. ¿Crees que es una estrategia de borrar evidencias? Sí, claro. Eso es lo que hicieron aquí, es lo que van a hacer en el país. Y es lo que pues se ha visto cuando vienen entes internacionales, cuando viene prensa de la ONU, cuando viene prensa internacional, ellos se esconden. Y es lo que siempre se ha visto y es lo que están haciendo en este momento, no dejando entrar al CIDH. Que persistan porque aquí nos están matando y no es que nos están matando cada semana o cada 15 días, es todos los días que en algún punto nos tiran balas, nos tiran armas de fuego, gases lacrimógenos, incluso niños y ancianos, gente que está fuera de la movilización se ha visto afectada por eso. Han asesinado personas que solo iban caminando, iban yendo a la tienda y están muertas en este momento. Yo he vivido en este barrio, en el distrito de Agua Blanca, durante más o menos 15 años y yo entiendo que somos un barrio, bueno, una zona marginada, una zona que siempre han justificado las muertes que han pasado en este lugar. Siempre nos ven como los malos, como los vándalos, como los pobres, como los nadies. Y es una lucha constante. Creo que cada punto de concentración y cada barrio tiene sus complicaciones. Sé que en Meléndez, en Univalle, tienen confrontamiento con los ciudadanos del barrio Ciudad Jardín.
En Juanchito tienen confrontamientos con las fronteras, y aquí en el distrito luchamos todo el tiempo por nuestra no existencia, porque somos unas personas que hemos estado toda la vida con la idea de que nosotros no valemos, y realmente es algo que aquí, en el contexto de paro nacional, hemos querido cambiar, hemos querido hacernos notar. Y termino con una frase de Eduardo Galeano, que dice que los nadies valen menos que las balas que los matan. Y así termino. La verdad no, en ese punto desmiento a todo el gobierno y a la fuerza pública de que nosotros no hemos iniciado ningún ataque. Una cosa es decirlo, otra cosa es estar aquí. Y la persona que lo dice me imagino que mantiene detrás de un pupitre. Entonces ahí es donde yo voy. Nadie sabe en verdad cómo son las cosas sino el que la vive. Yo que la he vivido y que he pasado por ahí, me han tirado gas sin ningún ataque que hagamos provocado, que me han atacado y han atacado a los míos, entonces nosotros hemos respondido como hemos debido. Porque así como si nos están atacando a nosotros también. ¿Hemos iniciado algún ataque? No hemos iniciado ninguno. Todos los ataques y enfrentamientos que han habido los han iniciado y provocado a los del SMAT o la policía. ¿Con qué los ha atacado a ustedes el SMAT y la policía? Gases, al principio gases, de gases pasó a balas de trauma, la mera pistola traumática. Después ya pasaron a balas de verdad, ya después fue fusil. Y ahorita vamos con rifles, fusiles y lo que tengan ellos. Ya no están midiendo que fuerza, que la vida humana, no que los derechos, ya no están viendo nada. Ya están tirando con sus fusiles, con sus rifles, porque mantienen asustados, porque les están pagando mucho, el éxito les está pagando mucho. Lo que encontramos fue represión brutal por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En el municipio de Yumbo, en la zona donde estamos, por ejemplo, fuimos gaseados. Ese mismo día fue detenido un compañero de derechos humanos, le arrebataron su chaleco y le fracturaron 3 costillas. Ese mismo día fracturaron e hirieron de bala a 2 compañeras. Entonces no entendemos por qué este señor sigue mintiéndole a la comunidad internacional cuando, vuelvo y reitero, como decía anteriormente, a esta movilización del pueblo colombiano le han dado tratamiento de guerra. Los francotiradores que se han apostado en las guarniciones policivas, en las guarniciones militares, demuestran claramente que la violencia fue iniciada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que la violencia fue encarnada en las fuerzas estatales que reprimieron brutalmente la movilización de los campesinos, de los obreros, de los sectores sociales y populares de nuestro país, donde prácticamente ese tratamiento de guerra ha arrojado alrededor de más de 50 asesinados, mujeres vejadas, mujeres violadas, torturados y fundamentalmente el tema de los desaparecidos. Entonces no entendemos, vuelvo y reitero, por qué este señor vuelve y le miente a la comunidad internacional diciendo lo que está diciendo. Realmente ha sido como encontrar la articulación en un sentimiento colectivo que se nutre como de la indignación por un montón de años de violación de derechos, casi que desde que nacimos venimos siendo testigos de la violación de uno tras otro derecho, y nos ha unido como un sentimiento que yo le he llamado sentimiento de compromiso con la transformación del país, y siento que eso es lo que en este momento nos aúna como jóvenes. Obviamente usted dice, ha hecho parte muchísima gente, pero esto ha sido un movimiento principalmente de las juventudes unidas en ese sentimiento. Respecto, yo considero que lo que está sucediendo en Colombia es la manifestación de un sentimiento que se está dando en toda América Latina, y por qué no decirlo en todas las partes oprimidas del mundo, en especial en los países tercermundistas, donde un montón de levantamientos y de movilizaciones sociales se habían venido presentando en los últimos años. El escenario que asistimos acá es a la reivindicación de los derechos legítimos que nos han sido negados no por este gobierno ni por el anterior, sino que ha sido una práctica de Estado por décadas y décadas,
Y esta generación, los jóvenes de la primera línea ahorita, están asumiendo una responsabilidad que no asumieron ni nuestros padres ni nuestros abuelos, porque se dejaron apabullar por el miedo del Estado, por las balas del Estado, porque el hecho de que las violaciones de derechos humanos, los asesinatos, las desapariciones que se están dando por parte de la fuerza pública para con los jóvenes manifestantes no es una cuestión de ahora, sino que ha ocurrido siempre en los 200 y pico de años que lleva de historia en este país. El poder difundir a nivel internacional la información que hoy circula por medios diferentes a los que hoy tenemos a cargo del Estado, que son propiedad de ellos mismos como Caracol y RCN, que a toda hora nos tildan de vándalos. Y decirles pues a la comunidad internacional, a esos congresistas, que aquí no vemos vándalos, que aquí vemos es jóvenes y adultos también excluidos de esta sociedad, y que hoy se puede ver la brecha de la desigualdad que ha existido durante muchos años y la podemos ver reflejada en las calles, en los puntos de resistencia, con tantos jóvenes sin oportunidades que la misma sociedad se ha encargado de excluir y que siguen excluyendo, y que hoy, cuando levantamos nuestras voces, lo que recibimos de parte del Estado son balas, gases y represión, presión a toda hora, porque es que los puntos de resistencia hoy son en un constante ataque o asedio de parte de la fuerza pública. Siempre estamos con presencia de camionetas, de motorizadas, y pues no se imaginan la zozobra que causa a la madrugada sentir esa presión de parte del Estado. Entonces sí invitamos pues a los congresistas que no han firmado y que nos brinden el apoyo internacional, ya que el gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones del pueblo colombiano. Menos sepa uno, más vive. Entonces todo el mundo le huye el conocimiento, todo el mundo le parece más fácil, no, yo me quedo callado, no, yo me quito, no, yo no doy cara, no, yo no hago. Porque la gente, todos tenemos miedo a morirnos, pero estamos en un contexto y en una situación histórica en Colombia y creo que en el mundo, que desde antes de la pandemia ya se estaban dando manifestaciones de inconformidad en todo el globo. Luego pasa lo del 21 de noviembre, luego entra la pandemia y esto a nivel global nos repliega un poco y nos da más miedo. Nos pone a pensar en, bueno, nos vamos a morir todos, este ya es el momento final de la humanidad. Claro, pero eso ha suscitado, digamos que nos ha confrontado la imaginación. O sea, esto ha sido un llamado como a, mira, tienes que toda esta creatividad, o sea, ayer compartí un texto con los compañeros de Gabriel García Márquez, donde él habla de algo que es inherente al colombiano, lo escribe en 2016, en octubre del 2016 él saca este texto y habla explícitamente de cómo la creatividad que nos ha caracterizado como colombianos se ha visto opacada y obstruida por las dinámicas de violencia que siempre han permeado al país. Entonces, como ahora nosotros hemos adquirido nuevos modelos, nuevas formas, nuevas visiones de mundo que han puesto, digámoslo así, en jaque a nuestra creatividad y a nuestra imaginación para decir, bueno, vamos a apostarle a la transformación del país desde unas dinámicas diferentes a las que hasta ahora nos han enseñado y nos han propuesto. Entonces sí, de alguna manera estamos en la implementación y en la creación de nuevas estrategias de resistencia, de nuevas formas de educación que tienen que ver con no solamente yo voy a salir adelante y voy a salir del país a estudiar y me voy a superar como persona, sino mi comunidad también. Y en la medida en que yo crezco, crece la gente de mi barrio. Y en la medida en que yo crezco y yo me formo como persona, también entonces ese niño que está en la calle debe tener derecho a hacerlo. Entonces ha sido como poner en juego todos los conocimientos en articulación con las nuevas tecnologías y digamos con lo que ha impulsado esta fuerza creadora de las nuevas generaciones al servicio de la transformación del país. Marisela, cuéntenos quién es Michel Vargas López, que veo que tienen esta camiseta y estas imágenes. Michel Vargas López era mi nieto, el cual se encontraba en una protesta pacífica aquí en el municipio de Yumbo, protestando por los derechos que estos muchachos que les han sido atropellados, como es la dignidad a un empleo, a una salud,
a una educación gratuita por este gobierno indolente que ha hecho, que mandó a matar a nuestros muchachos cuando estaban en una protesta pacífica y en un acto cultural aquí en el municipio de Yumbo. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió el 17 de mayo. El vicepresidente Francisco Santos ha venido diciendo que fueron los manifestantes quienes atracaron a la gente. ¿Qué tiene que usted decir respecto a esa reflexión de este señor? Eso es totalmente falso. Es el gobierno quien está haciendo que estos muchachos pasen como vándalos, y no es así. Son muchachos estudiantes y los que no han tenido oportunidades están presentes. Dinos dos cosas que más recuerdas de Michel Vargas López, algo que recuerdes profundamente de él. El querer salir adelante en su deporte, porque él era un deportista consagrado a las pesas, a las barras. Mucha humildad y el querer salir adelante, el querer que en este país sea justo para los muchachos todo lo que ellos en este momento están pidiendo. Que ya es hora de que este gobierno que nos está oprimiendo, que esto se acabe. Ya, sí señora, muchas gracias. ¿Alguna de ustedes quiere decir algo sobre esta situación que ha ocurrido? Que se haga justicia, que esto no quede así. Yo perdí un hijo, pero más que un hijo, perdimos un ser humano excelente, que lo único que hizo fue pelear por los derechos de nuestro pueblo colombiano, y que en este momento muchos jóvenes aún lo siguen haciendo. Gracias. ¿Tú eres la mamá de Michael? Sí, una de las cosas, estos muchachos pelean, ¿sabe con qué? Con su voz. Es la única arma que ellos tienen, la voz, para ser escuchados. Mientras el gobierno, la policía y el SMAT les tira es a matarlos. ¿Y era tu hermano? Sí, era mi hermano. ¿Pues quieres decir algo a tu hermano? Justicia para mi hermano, que esto no quede así. Solo esas palabras. Yo lo vi caer a él. Y fue la policía. Una mañana he despertado y Duque chao, chao. Una mañana he despertado y hemos sacado al impostor. ¡Resistencia! 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 Nos dejan soñar, no los dejamos dormir. Resistencia, ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Hoy no quiero un suspiro, ante el mundo me arrodillo y digo basta. Hoy no quiero 1000 minutos de silencio que no sirven, digo basta. Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido que vivir no cueste tanto, no duela tanto. Ha sido excelente trabajar con la compañera Nieta, aprendiendo de ti, Amor. Y yo de ti, abuelito. Entonces cambio y fuera.